Cristo, nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro Salvador que está aquí presente con nosotros, comenzamos ese programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo te invito, toma un tiempo, ponte cómodo, siéntate y abre tu corazón, abre tus oídos, porque Dios te quiere hablar. Una vida nueva, imagínate. Dios tiene algo tan especial para ti, no lo vayas a perder. Ahorita regresamos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez, llamado y enviado. Estamos en la parte número 2 de ese programa. Dedicamos todo otro programa a lo que es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, y yo te invito, si no has entrado en la página web de María Visión, es maravilloso, es un recurso increíble, como muchos de los regalos de Dios, que Dios no se cansa de dar gratuitamente. Uno dice, Dios me ha abandonado. Oiga, abre tus ojos y vea qué bueno es el Señor. Así que entra en la página, pueden entrar en la tienda virtual y pueden conseguir el parte número 1, es esencial, casi diría yo, el llamado de Dios, de comprender lo que es ese momento cuando Dios te llama por tu nombre y te invita a acercarte más a Él, más a su corazón, más que todo. Lo que más desea Dios hoy y siempre es tu vida, es tu corazón. Uno va pensando, ¿qué debo hacer para servir al Señor? Y Él te está diciendo, mijita, yo te amo tal como tú eres. Está diciendo, hijo mío, yo te he creado. Tú no tienes que hacer nada para agradarme. Nada más de ser mi hijo es lo que me llena de alegría. Llamado entonces, esa importancia de sentirnos valiosos en los ojos de Dios. Te invito entonces a conseguir ese parte 1, porque durante ese programa vamos a ir adelantando. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede entre el momento del llamado y ser enviado de parte de la iglesia, de parte de Dios. Yo te digo que a veces eso puede tardar un montonazo de tiempo. Depende no de Dios, depende de nosotros. ¿Qué sucede entonces entre ese momento de llamado al envío? Vamos a ir comprendiendo eso. Pero para que podamos comprender eso, yo siempre digo, y yo puedo estar hablando así hasta lleno del Espíritu Santo, pero tú estás escuchando ese mensaje de diferentes formas. Y está bien, mientras que escuchan. Pero para sacar provecho de ese mensaje requiere una cosa valiosísima. Requiere que tú abres tu vida al Señor. Y eso se hace en oración. Eso es una entrega tuya. Es decir, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz. Use a Kimberly, a María Visión, a todo ese equipo que tú has puesto para esa finalidad. Úselo grandemente para que mi vida se transforme. Es en oración. Así que si quieres orar conmigo y vamos a preparar como si fuera una tierra fértil, ¿qué te parece si comencemos este programa con una oración? Ahora, lo que vamos a imaginar juntos es lo siguiente. Vamos a imaginar a un Dios lleno de amor, lleno de poder, un Padre que te ha estado esperando. Oiga, esta imagen a mí me fascina. Ese Padre esperando al Hijo pródigo, que está pendiente, está mirando, está esperándote a ti. Tú que estás viendo ese programa, entonces vamos a imaginar a Dios así. Un Padre lleno de amor, esperándonos a nosotros. Y puedes mirar a sus brazos extendidos hacia ti como que te quiere abrazar, quiere agarrarte en sus brazos. Y en ese sentido vamos a orar. Vamos a decir, Padre, abrázame. Padre, háblame. Padre, transfórmame. Padre, santifícame. Padre, quiero volver a tus brazos y quiero entregarte todos mis problemas. Quiero entregarte mi vida, mi pasado, presente y futuro, en plena confianza de tu amor, en plena fe, sabiendo que tú eres un Dios lleno de amor y lleno de poder. Decido confiar en ti.
Me entrego una vez más a tu voluntad, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y con la intercesión de la Virgen Santísima María y con todos los ángeles y santos. Amén. ¿Acaso no sentiste algo correr por tus venas? ¿Acaso no sentiste algo cambiar en tu vida? Es así cuando tú te encuentras con tu Dios que quiere cambiar tu vida y quiere concederte una nueva vida. Ahora vamos a comenzar entonces, ya preparadísimo para ese tema, vamos a comenzar a entender lo que es el proceso entre el llamado y el enviado. Podemos llamarlo, como lo llama la iglesia, el discipulado o el crecimiento. Oiga, tan importante es ese tema que el Papa Benedicto XVI en Brasil, ahí en Aparecida, ese documento que salió como instructivo para la iglesia en América, está titulado precisamente eso. Está titulado, a ver, vamos a leerla bien para no cometer errores aquí. Se llama Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida en Jesucristo. Casi digo palabra de Dios, pero es palabra de la iglesia. Discípulos y misioneros en Jesucristo, ¿para qué? Para que nuestros pueblos tengan vida en Jesucristo. La iglesia quiere dedicar este año ¿a qué? A profundizarnos en ese tema de saber qué es un discípulo. Oiga, no sé tú, pero como que es un término que no manejemos todos los días. Puede ser que primera vez que lo escuchemos, o puede ser que como yo, muchos años en la iglesia y todavía como que no captamos en plenitud esa enseñanza, ese instructivo. ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? Estuve en una reunión en Los Ángeles, California, donde el padre Salvador Carrillo Alday estaba dirigiéndose a nosotros, los servidores y líderes del pueblo hispano en los Estados Unidos, en mayor parte. Y él hizo una pregunta, y él dice, al momento del llamado de Pedro, Andrés, de Felipe, de Juan y de todos los discípulos, al momento que dijo, síguenme, y que ellos dejaron todo, redes, barcas, familiares, todo, dejaron todo para seguirlo, fue el momento del discipulado, de discípulo. Y yo por uno dije, pues sí, imagínate, inclusive muchos de nosotros ahí presentes cometimos ese mismo error. Pensamos que al momento de conversión o al momento radical de entrega al Señor, se puede decir, no solamente como un abrir los ojos curiosos de querer una cercanía con Jesús por lo que Él nos puede dar, no es solamente un momento de conversión, de escuchar ese llamado, de decir, síguenme, ni siquiera, y ahí fue mi error, ni siquiera el momento que tú dejas todo para seguirlo. Yo pensé que era el momento de discipulado, de discípulo. Y ese sabio, santo sacerdote nos corrigió a todos y él dijo, no, el discípulo es alguien que frecuenta mucho a Jesús, que lo conoce, que aprende de él, que siempre está con él. Como que nos abrió mucho ese panorama y espero que hoy en día para ustedes también. Dios a ti te está llamando, te llamará por tu nombre todos los días. Te llamará diciendo levántate, te llamará diciendo no hagas eso, te llamará diciendo acércate, pero más que todo, después de que ve a alguien capaz de seguirlo, Él te llama a entrar en un discipulado. Vamos a leer un texto que nos ayuda a comprender eso. Podemos abrir nuestras Biblias. Siempre sugiero esto, que no tomas la palabra de Kimberly, toma la palabra de Dios, por favor. Y vamos a ir reflexionando juntos desde la palabra de Dios ese texto. San Mateo capítulo 10 y versículos 1 en adelante. Ahora vamos a ir viendo muchos textos, así que sería mucho mejor que vayan frecuentando la palabra de Dios más enseguida para que esto no sea como que más fluido. Pero no te importa, aunque nunca has abierto tu Biblia, déjame leerlo para ti. Capítulo 10 de San Mateo comienza así. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedad y dolencias. Sus nombres son, y ahí va leyendo, en la palabra de Dios, los 12 nombres de los discípulos. Tenemos que ir a un corte. Apenas vamos comenzando en eso.
comprendiendo lo que es ser discípulo de Jesús. Así que no te vayas, porque el Señor tiene mucho para hablar a tu corazón. Pueden llamarnos aquí, entrar en los sorteos. 2 boletos para el desayuno de oración que está próximo por venir. También un disco de enseñanza de mi amigo Roberto Arredondo titulado San Marcos, Evangelista y Evangelio. Y también unas estampas preciosísimas de la Virgen que tanto amamos. Hoy te regresamos. Bienvenidos a tu nueva vida. Es un día maravilloso para ti y para mí, porque el Señor está abriendo nuestros ojos, nos está acercando más a su corazón, está instruyéndonos desde su propia palabra. ¿Y qué es lo que quiere instruirnos? Quiere decirte hay esperanza, quiere decirte tu vida es valioso, quiere decir te necesito. Él está diciéndonos cosas maravillosas, y desde el tema que estamos tratando el día de hoy, el llamado y el enviado. Y precisamente en ese momento estamos hablando del discipulado, de lo que sucede después de la llamada, de Dios, de acercarnos a Él, de dejar todo para seguirle. ¿Qué sucede? Es como que todo en la vida tiene un comienzo y un fin, y después comienza otra cosa y un fin, y comienza otra cosa y un fin, ¿no es cierto? Toda la vida hasta que llega el llamado fue todo un proceso de cosas positivas, negativas, de triunfos, de fracasos, como que llega a un fin, a esa etapa oscura de nuestra vida donde no habitaba Dios, donde no estaba. Llegamos a conocer a Jesucristo, toda la vida cambia maravillosamente, nos abre un panorama, nos abre una vida nueva, como se dice, y es el comienzo. Este es lo más impresionante. Pensamos que es un fin, como que un fin del camino, y apenas es el comienzo. Y es lo que estamos meditando desde Mateo capítulo 10. Estamos viendo el momento después de la llamada de los 12. Pero lo más impresionante y no estoy predicando solamente a los carismáticos, aunque me acostumbro a predicar ese mensaje en reuniones carismáticas, pero a toda la iglesia, a los llamados de Jesucristo, a cada discípulo, a cada hijo de Dios, tenemos que caernos en conciencia de qué es lo que sucede en el discipulado. Después del llamado, dice Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y estoy hablando o contemplando personas en sus vidas que en su vida han sentido el tener autoridad. Siempre conozco todos los días personas víctimas de sus circunstancias, personas acostumbrados a dejar como que el corriente llevarlos, los problemas llevarlos, la suegra llevarlos, la comunidad llevarlos, como que pocas veces realmente conozco personas que han caído en cuenta de esa realidad, que Jesús nos da autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo usarla? Este es lo más importante. Y para ahí llegamos a querer profundizarnos en el discipulado. Porque Dios no puede enviarnos, o la iglesia inclusive no puede enviarnos, hasta que sepamos qué hacer con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué tipo de autoridad dio Jesús a sus discípulos? ¿Se dieron cuenta? Habla aquí de que les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar enfermedades y dolencias. Es decir, lo mismito que hacía Jesús. Y ahí el Evangelio de Juan capítulo 14 repite eso en las mismas palabras de Jesús. Harás lo mismo que yo. ¿Cuál es entonces la finalidad de ese proceso de discipulado? De convertirnos de tal grado en Jesucristo, en su imagen, de pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él, que al final del cuento estamos haciendo lo que Jesús hace. Donde nos ven a nosotros, ven a Jesús. No una mezcla de Kimberly y Jesús, Jesucristo. Cuando se encuentra alguien contigo, sabe que están teniendo un encuentro con Dios vivo. Esta es la finalidad. Admito que yo no he llegado ahí todavía. Estoy todavía en ese proceso de santificación y de purificación. Pero vaya, este rumbo como que me ha tomado y me dejo tomar. Como es algo irresistible ese proceso de llegar a la meta. Pero ¿cuál es la meta entonces?
de ejercer la autoridad como discípulos, como hijos de Dios. Después del llamado, yo digo, como que tardaron, ¿se acuerdan? 3 años con Jesús. Del momento del llamado, que supongo yo que fue en los comienzos de su ministerio, de hecho, salió del río Jordán bautizado por agua, bautizado por el Espíritu Santo, y el relato que sigue es Jesús escogiendo sus discípulos. Entonces podemos ver que no es inmediato, ni debe ser, no es inmediato el envío. Desde el llamado al envío, por lo menos y por prudencia, yo creo que la misma palabra de Dios nos indica que debe ser por lo menos 1 año. Pero en algunos casos, como los discípulos, tardaron 3, ¿se acuerdan? ¿Y qué hicieron los discípulos en esos 3 años? Pregúntate, fue el proceso del discipulado, de formarlos, más que todo la formación. El padre Salvador Carrillo lo explicó muy bien, alguien que frecuenta mucho a Jesús, que está mucho en su compañía. Y yo siempre como que imagino a los 12, pero había 3 o 4 que siempre estaban como los consentidos, ¿no es cierto? Los discípulos que siempre fueron tomados aparte, estaban ahí en el monte de transfiguración, estaban en algunos milagros que otros no. Y hay que preguntarte, ¿por qué a ellos ese favor? Y yo digo, todos estamos llamados, pero tal vez esos 4 dejaron absolutamente todo y siempre estaban al lado de Jesús. Oiga, ¿se acuerdan ese relato del discípulo que amó mucho a Jesús y que Jesús lo amó? Relatado por el evangelista Juan, que en la última cena como que está recargando su cabeza en el pecho de Jesús. Siempre imaginamos que eso es el evangelista Juan, no Juan el Bautista, el evangelista Juan, que podemos imaginarnos así, como un discípulo que no se conforme nada más de estar con Jesús. Oiga, estamos hablando del discipulado, un proceso de formación. Y digo, no depende, y perdona, pero no depende tanto de Dios, pero depende de nosotros, de nuestra entrega, de nuestra nada, de nuestro querer conformarnos, de deshacernos de todo el pecado, de deshacernos de todo hábito que nos limita, que nos separa de Dios y de absolutamente entregar nuestras vidas. Y esto es entonces, ¿cómo vamos a ir aprendiendo? A ver, el discipulado entonces es estar con Dios. ¿Cómo se puede hoy en día? ¿Se imagina a ellos? Bueno, no sé, caminando por ahí de pueblo a pueblo, viendo milagros, escuchando enseñanza. Podemos imaginar cómo esos 12 discípulos fueron formados, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo es que nos formamos? Más que todo. Y todo hijo de Dios, todo bautizado, debe estar siempre en la presencia de Dios. Número 1, si quieres entrar en ese proceso de discipulado, hay que estar en la presencia de Dios. Hoy en día, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? Pues no hay como estar en la iglesia. No es como estar con el Santísimo Sacramento. No es como estar en gracia, estar recibiendo la comunión diaria o la comunión espiritual, por lo menos por María Visión. No es como estar con Él, de sentar con Él. Y uno que otro dice, ay no, pues qué aburrido, ¿cómo crees? Yo no aguanto. Y eso la verdad me da mucha pena. Es estar con Él que tú profeses amar más que todo. Es el que tú profeses dar tu vida por Él. Oiga, ¿qué te cuesta 1 hora? Estar en la presencia de tu Dios. Estar con Él, frecuentarlo. También debemos imaginar que la oración personal es muy importante. ¿Qué haces tú cuando te levantas? Yo te pregunto. Y ahí vas a ver en qué proceso de discipulado andas. Estás preocupado, estás ahí quejando, estás un poco más mayor y que los huesos te duelen y que todo el cuerpo te duele, estás quejando, estás concentrado en tus propias dolencias, tus propias faltas, todo lo que tienes que hacer en el día, o estás comenzando tu día con Jesucristo. El discipulado comienza con el momento que tú abres los ojos y termina con tu último sueño de la noche. Es decir, que no hay momento que tú no estás viviendo con Dios. A mí me encanta, me dice, oiga, ¿cuántas horas tú estás en oración diaria?
Dije, mamita, yo no sé la hora que no estoy, porque para mí la oración se ha tomado como ese momento que estoy con Dios. Y cuando llegas a ver que no hay momento de separación, no es que tú le regalas 5 minutos, vives 23 y medio sin Él y vuelves a estar en contacto con Él, eso sería como media hora diaria, ¿no es cierto? Pues yo prefiero ver la vida como una entrega a Dios donde la vida misma se convierta en oración. Este es el proceso de discipulado, de frecuentarlo mucho, de estar mucho con Él, más que todo en la iglesia. Pero también estamos hablando de cómo podemos entrar en el proceso desde que abrimos los ojos. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tú nunca has orado, no tienes como que incorporado todo lo que te estoy diciendo, pues, está revolada, no le comprendo nada. Entonces vamos a comenzar de a poco, que se pueda hacer. Vamos a poner en práctica lo que es el discipulado. Y ahí entonces tú entregas a Dios un tiempo de la mañana, pon tu alarma tantito más temprano. Yo me levanto a las 4, tengo 4 hijos y todo ese ministerio, así que tú también puedes. Así que levántate tantito más temprano, comienza si quieres con 5 minutos, prendes la vela, eso es como hacerte cuenta visual, simbólica que estás en presencia de Jesucristo. Abre la Biblia, saca las lecturas diarias de la liturgia de la misa, contémplalos, medítalos y pon tu vida en manos de Dios, el discipulado. Sígueme. ¿Se acuerdan de que fue una decisión definitiva en la vida de los muchachos, de los discípulos de aquel momento? Pero sígueme es algo que Dios dice todos los días. Él quiere ver si le vas a seguir cuando te cuesta, cuando otras cosas como que viene a tomar lugar de Dios en tu vida. Y Él todos los días en el proceso de discipulado va a decir, Kimberly, sígueme, o por tu nombre, va a llamarte. Y quieres ver tu respuesta. Si tú vas a decir, bueno, espérame, yo primero tengo que despedir a mis padres, espérame, yo primero No, entonces este día de discipulado te va a costar más trabajo. Puedes imaginar entonces en oración que Dios dice, sígueme, y tú vas a imaginar tu respuesta. Frecuentando al Señor entonces está en la oración, en la entrega de tu vida, pero también es en la formación. El momento de discipulado es el momento donde tú te dejas formar, instruir, llenar. Es decir, que el momento donde entregas tu vida al Espíritu Santo para que haga su obra en ti. El momento de discipulado diario, entonces, donde tú pides al Espíritu Santo, brilla tu luz sobre mí, lléname de tu poder, instrúyeme, corrígeme. Es decir, que te pones en presencia del poder de Dios actualmente presente en la iglesia, en la vida, aquí en el mundo el día de hoy, y le dices al Espíritu Santo, quita de mí lo que no debe estar y lléname de Dios. ¡Qué fácil! Todos quieren complicar eso de discipulado, así de fácil es. Es decir, dejas tu vida en manos de Dios y pides la obra del Espíritu Santo para hoy, para hoy. Pero de nada sirve decirle, instrúyeme Espíritu Santo, enséñame. Cuando tú ya cierras tu Biblia y te vas por el día y hasta la noche estás agotado y dices, bueno, Señor, gracias porque sobreviví el día. Pues no. Tú puedes imaginar que el proceso de discipulado es algo que se vive minuto tras minuto, en cada situación, no solamente en el momento de lectura de la Biblia, que debes incorporar todos los días, no solamente ahí, donde tú dices al Espíritu Santo, instrúyeme, voy a leer algo, pero ilumíname, al sentido que tiene histórica, al sentido que tiene para el pueblo de Israel en aquellos entonces, instrúyeme también cómo aplicarlo a mi vida. No solamente es eso, en cada momento de tu vivencia diaria, o sea, cuando tú estás con tus hijos, cuando tú estás con situaciones económicas, cuando tú estás en tu trabajo, tú estás en dificultad, estás en tráfico, en el DF para acabar pronto, estás en situaciones que tienen tendencia de querer distraerte, llenarte de angustia, llenarte de miedo, llenarte de enojo, frustraciones, porque es así, todas estas personas que nos rodean a eso se dedican, para que quede muy claro. Pero el discipulado es
que tú estás tomando la enseñanza del Espíritu Santo en cada uno de esos instantes. Tú estás aprendiendo. Porque el discipulado, ¿qué era? Acuérdate, del llamado viene el discipulado y al final el enviado. Dios a ti no te puede enviar. La iglesia no te debe enviar hasta que tú has cruzado ese curso y lo has por lo menos pasado por un 6 o un 7, un sí o un D en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hasta que hemos comprobado que hemos aprendido la lección. Entonces, ¿cuál era el discipulado? Frecuentar mucho al Señor, a nuestro Dios, a nuestro amado Dios en la iglesia, en los sacramentos, en la oración, en la palabra de Dios. Oiga, me fue increíble, ¿sabes qué te cuento? Estuve este fin de semana estuve en un congreso maravilloso y ahí a líderes y servidores se les hizo esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído completamente los 4 evangelios? Oiga, no fue nada, a mí me gustan mucho los exámenes, los estudios, todas estas cosas. Entonces el padre estaba diciendo, a ver, ¿cuántos libros tiene el evangelio de San Mateo? Yo dije 27, imagínate, reprobé, son 28. Después dice, ¿y San Marcos cuánto? 16, eso sí saqué bien. ¿Y San Lucas? 24, pues perfecto, ahí ando bien. ¿Y San Juan? Pues 21, y más o menos es como que vas viendo cuántos capítulos hay, cómo están divididos, cuál es la diferencia de los evangelios sinópticos, del evangelio de Juan, a quién está dirigido cada quien, qué es lo que dice, cómo fueron relatados los milagros, las parábolas, la misma pasión de Jesucristo, las palabras de Jesús, ahí están, la vida de Jesús está. Entonces, a mí me encanta que me preguntan, a ver, ¿dónde se encuentra? Yo me siento como que, a ver, deja ver si puedo responder bien. Y bueno, el padre dirigió esta pregunta sencilla, ¿cuántos de ustedes han leído completamente los 4 evangelios? ¿Qué creen? No, hombre, pues solamente en los Estados Unidos seguramente. Nuestros hermanos que ya se fueron para allá, que son inmigrantes en los Estados Unidos, como 75-80% levantaron sus manos, que no habían leído ni siquiera los 4 evangelios. Estamos hablando de discipulado, hermanos. Estamos hablando de los líderes y servidores de grupos de oración, de comunidades, personas ya sirviendo en las iglesias, ya sirviendo activamente en los diferentes ministerios en la iglesia, no habían leído los evangelios. Criminal, yo digo, no puede ser posible. Yo no podía creer lo que estaba yo escuchando, no podía creer lo que estaba yo mirando, pero al mirarlo me di cuenta, por eso estamos ahí clamando, Señor, envía un Pentecostés nuevo. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre toda la iglesia, renueva la tierra. Señor, derrama tu Espíritu Santo, tus dones, tu carisma sobre tus discípulos. Oiga, Él va a decir, si ustedes no están haciendo tu parte, ¿cómo puedo yo hacer la mía? Así de sencillito. El Señor quiere ver nuestra respuesta. Él quiere verlo, es que ansia y sed tiene de Él. Él quiere ver quién se levanta con ese hambre de su palabra, de querer estar en su presencia. Estos son los discípulos. Los discípulos no son los que heroicamente dejaron todo, ni siquiera para la vida consagrada o sacerdotal, en ese momento de la entrega. El discípulo es el que lo comprueba día tras día. Yo digo que siempre vamos a ser en esos diferentes procesos de llamado, de discipulado y de misionero o del enviado, ¿sí? Pero toda la vida vamos a estar en el proceso de discipulado. En el discipulado, entonces estamos viendo que es el momento de formación, de crecimiento, de purificación. Oiga, y a veces duele. La mera verdad es que ahí nos encontramos con nuestra realidad, con nuestra flaqueza, con nuestra pequeñez. Y es muy tentador como que nos jala el mundo, nos jala la iglesia, nos jala el mundo, nos jala Dios. Y estamos en esa lucha de tempestades, de tentaciones y de todo. Pero por más que nosotros nos entreguemos a Jesucristo, por más que le pedimos en oración, no nos deje caer en tentación. Por más que nos acerquemos a Él,
más fácil es día tras día vivir ese discipulado y luchar y vencer. Estamos hablando el día de hoy del llamado y el enviado. Acuérdase, si no escucharon la primera parte de ese mensaje, lo pueden conseguir llamándonos aquí a María Visión o entrando en la página web. Pueden llamar en ese momento y participar en el sorteo. Oiga, no es por nada, pero buenísimo. 2 boletos para el desayuno de oración, un disco de enseñanza del Evangelio de San Marcos y 5 imágenes de la Virgen. Hay mucha posibilidad de que vas a ganar, así que llámanos, también déjanos tus peticiones. A mí me los dejan semana tras semana, yo me comprometo a orar por ellas, pero al terminar la semana los dejo y tomo todos los nuevos. Así que si quieres que siga orando por tu petición, vuelve a llamarnos y seguiremos unidos en la oración. Hoy te regresamos. Llamado y enviado. Hoy estamos concentrándonos mucho en lo que pasa entre uno y el otro, entre el momento del llamado y el momento que la iglesia y Dios mismo están en el momento que pueden decir yo te envío, yo te mando, vaya. Entonces vamos a concentrarnos más en lo que es el discipulado. Estamos viendo que el discipulado entonces es frecuentar mucho a Dios, frecuentar mucho a la iglesia, estar siempre en su presencia. Más que todo es algo que nace del corazón, es ese anhelo, ese deseo de compartir nuestra vida con el que más amamos. El número 1, yo me acuerdo una vez que mi mamá me dijo, hija, después de Dios, tú eres la que más gozo me da, más alegría me da en esta vida. En un momento quería decir, ¿cómo que después de Dios? Pero tenía toda la razón. Está viviendo la vida de tal manera que Dios viene en primer lugar, y se comprueba eso cuando lo ponemos como primero en nuestras vidas, el discipulado. El discipulado no es difícil vivir, lo difícil es tratar de vivir a medias. ¿Sí me escucharon bien? El discipulado no es difícil, es lo más maravilloso. Porque el discipulado es cuando nos demos cuenta de que Dios mismo está con nosotros, que Dios nos está levantando, Dios nos está instruyendo, Dios nos está acariciando, Dios nos está confortando, Dios nos está hablando el corazón. No hay mejor momento que el discipulado. Supongo que era así para los discípulos. ¿Qué mejor? Claro, vivieron sus dificultades de hambre, de cansancio, de pelea, de divisiones entre ellos, quién es el mejor, a quién quiere más y quién va a tener mejor posición y quién va a ir con él y todo el rollo que es. Pero yo supongo que eran los mejores momentos, el discipulado. Ese momento de formación, de crecimiento. Estamos hablando de que es imposible vivir ese momento de discipulado fuera de la iglesia, fuera de los sacramentos, solitos. Bueno, esto sería ridículo, imagínate. Pero también es importante ese tiempo a solas con Dios, que estamos explicando que se vive en la palabra de Dios y en la oración. La palabra de Dios entonces estamos viendo la gran necesidad del momento de discipulado. ¿Cómo tú y yo vamos a decir que estamos en el momento de discipulado que tanto promueve para la Iglesia en América ese año? ¿Cómo podemos decir eso si nunca hemos leído la palabra de Dios? Oiga, qué impresionante lo que te dije, que 75% de los líderes presentes en ese congreso de líderes, de hecho, no habían nunca leído el Evangelio. Pero pregúntate, ¿tú lo has leído? Tú podrías contestar esas preguntas. ¿Conoces bien la palabra de Dios? En el sentido de como la lectura del Lección Divino, que pregunta a tu sacerdote para que te explica cómo leer la Biblia, de decir qué dice la palabra, qué me dice, qué nos dice y cómo puedo aplicar eso a la luz del Espíritu Santo a mi vida. ¿Lo has leído? Pues te invito a desafiarte entonces en la oración, en la presencia de Dios, en la lectura de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer todo eso? Ponte a imaginar que después de llamar a Pedro y a Andrés, si hubieran dicho, no, pues ya fue bueno, voy a aprender de ti, Jesús, leyendo tus libros. No, pues yo ahí a solas en mi casa, yo
como que me da flojera ir por el desierto, como que lo tuyo, como que me cansa mucho, yo mejor a solas, ¿eh? ¿Te imaginas, no? Esta convivencia se vivió diariamente. ¿Qué es lo que hicieron? Durmieron con él, comieron con él, estuvieron con él, caminaron con él, y los únicos momentos, oiga, como que cáiganse en cuenta, los únicos momentos que tuvieron problemas ellos durante el periodo de discipulado, ¿cuándo era? Pregúntase, cuando se separaron de él. Oiga, impresionante, si tú ves el encuentro, por ejemplo, de Jesús con la samaritana, ¿dónde estaban los discípulos? Los muchachos tuvieron hambre y se fueron. Entonces no estuvieron ahí en ese encuentro grandioso de Jesús con la samaritana. Los discípulos no estaban, tenían hambre. Se fueron a comer unos taquitos ahí en Chamizal, cerca de mi casa. Los puedo imaginar ahí comiendo bien rico. Imagínense, tuvieron hambre y se fueron. Y es lo que nos pasa. Cuando en el proceso de discipulado tenemos problemas, ¿por qué? Porque pusimos nuestras necesidades, a veces físicas, emocionales, económicas, etcétera, delante de Dios. Y hoy cuando regresamos como los discípulos aquel día. Oigan, léanlo, está increíble. Creo que Juan 4, Juan 3, por ahí se lee el cuento de Jesús con la samaritana, pero concéntrate en esa parte de los discípulos que regresan y se sorprendieron. Oiga, y el maestro está hablando con una mujer. Oye, ¿de qué se trata? Y es como que estaban desconectados de todo ese acontecimiento impresionante de Jesús con los samaritanos, aún en ese tiempo donde se estaba anunciando a los judíos el mensaje del reino. Imagínate, es como que nosotros nos separemos un ratito para saciar el hambre, para concentrarnos en otras cosas y regresamos todos despistados ahí. Oye, ¿qué onda? ¿Y por qué están así? Porque ya no entiendo nada. Bueno, pues, en el discipulado entonces, cuando tenemos problemas, son los momentos que hemos puesto nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades físicas, todo delante de Dios y nos hemos separado. ¿Escucharon bien? Nos hemos separado, nos separamos de Dios. Él no se fue a ningún lado, nosotros fuimos, compréndelo bien. No es que Dios a ti te deja, tú lo dejaste, es así. En el discipulado entonces, otro momento, vamos a imaginar eso. ¿Cuándo era que sufrieron también? Sufrieron cuando, a ver, cuando Jesús caminaba por el agua, ¿no es cierto? Ellos estaban a solas en la barca. Oiga, no sé tú, pero si Jesús dice, tú vayas solo por la barca, no, ¿cómo crees? Yo me quedo contigo, ¿no es cierto? Hay que insistir, aunque Él te dice, no, vaya solita, no, pues como yo no voy sin ti, Jesús. Esa veces cuando nos encontremos luchando contra todos esos problemas y nos sentimos abandonados, sentimos que Dios, aún escogidos, aún llamados, que nos ha tirado a la barca solito. Oiga, pero ¿cómo es posible? No, hombre, tú no estás solito, tú estás ahí porque te separaste en algún momento de Jesucristo. Estoy enfocando en el discipulado. En los momentos de problema, cuando nosotros por algún motivo nos hemos separado de Jesús. Y sabes, de ese relato lo más triste, que cuando uno se encuentra a solas sin Jesús, ¿qué es lo que comienza a suceder en tu vida? A ver, concéntrate. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Te llenas de miedo, te llenas de angustia. Ya en cambio de estar concentrándose en alimentar a los 5,000 que apenas hicieron, ya estoy, pobre de mí, me voy a morir, que ya esta vida se va a terminar, ¿cómo es posible que Jesús me abandonó y que ya estoy sola y que mire esa tormenta? Es que la angustia, el miedo, todas esas cosas empiezan a dominar. Es decir, que cuando Jesús no está con nosotros, o sentimos que nos hemos separado de Él, que nos llenamos de esos miedos y angustia. Estamos hablando del proceso de discipulado. Entonces Jesús estaba instruyendo a los discípulos aún en medio de la tempestad. Y precisamente esto es lo que sucede. En medio de ese proceso de discipulado, todo va a ir contra ti. Tu familia, tu suegra, tu esposo, tus hijos, la economía, tus amigos, todo se va contra ti.
Y Jesús quiere ver tu respuesta, ¿sabes? Él anhelaba, él esperaba que Pedro, aunque sea, que uno ahí en la barca hubiera dicho, cálmanse muchachos, Dios nos ha llamado, todo va a salir bien. No, hombre, tú estabas más miedoso. Pero aún en medio del miedo, Dios no se olvida de la llamada. Dios aún ahí nos está enseñando. Entonces, Jesús los vio. Esperó hasta la medianoche. No es por nada, pero un día vamos a hablar con Dios de esas medianoches. Él espera hasta que más oscura está. Él no espera hasta que más o menos nos va bien. Él espera hasta que no haya esperanza más. Que si Dios no interviene en esa situación, me muero. Es así. Ese discipulado más doloroso, pues es así. Dios te lleva hasta el momento donde tú piensas que no vas a poder sobrevivir eso. Y ahí viene caminando hacia ti. Y cuando te ve en la barca, oiga, yo supongo que diría lo mismo a ti y a mí. ¡Qué falta de fe ustedes! Pero ¿cómo es posible? ¿No? Yo lo imagino como que hablando a tu corazón, ¿tú qué me estás viendo? Estás enfermo, estás con problemas serios y estás diciendo, pero Kimberly, tú no entiendes, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Sí, lo puedo imaginar, mamita. Puede ser que no lo comprendo en la profundidad. Puede ser que yo no lo tengo que vivir, bendito sea Dios por eso. Pero Jesús sí es la respuesta. Jesús es el que te está llevando en ese proceso de discipulado. Y sí, es el que te va a subir a tu barca, subir a tu casa, subir a tu situación y va a decirte, paz, aquí estoy, tranquilo, está todo bien. Y va a decir, ¡qué falta de fe! Y fue en ese orden, fue caminando hacia ellos, entró a la barca, los calmó y después los reprendió. En el discipulado sufrimos a veces esto de que Dios nos está reprendiendo, como que nos fue en feria, lo regamos, como que la intención fue buena, pero como que fallamos. Y claro, Jesús nos va a reprender, va a decir, pero ¿por qué no tuviste fe? ¿Por qué no usaste la autoridad que yo te di? ¿Pero por qué estás ahí de víctima? Pero aparte de todo va a decir, paz contigo. ¿Qué es lo que sucede en el discipulado entonces? Vamos aprendiendo a los golpes algunos, yo me incluyo. Vamos aprendiendo, vamos purificando todo, pero es un momento de formación y de crecimiento también. Esa formación se puede vivir aquí en María Visión. De hecho, hay muchos programas que te va a ayudar en eso. Que de escuchando estas enseñanzas, hay muchos programas muy buenos aquí, que se puede llamarnos, preguntar todos los programas que tenemos, pero de ir formándonos en nuestra fe, escuchando esas enseñanzas. Pero oiga, si tienes posibilidad de hacerlo, no lo vives nada más en la televisión. Vaya a tu parroquia, no al del vecino, a tu parroquia, yo sé, pero vaya ahí. Y pida a tu sacerdote esos cursos de crecimiento, esos cursos bíblicos, esos cursos de carne, de alimentarnos, no solamente diario, como si fuera poco, no solamente diario en la misa, pero en cursos de formación bíblica. Si no, vaya buscando los movimientos. Yo tengo la dicha de vivir como que una amplitud, si puede decir, de experiencias. Voy con los del Opus Dei los domingos, formo parte de la comunidad del Opus Dei en la Ciudad de México y también soy re carismática, si no se han dado cuenta. Entonces, en los dos encuentro una riqueza de formación y de vivencia, de modelos como que nos lleva a la santidad, es decir, de la formación. Y esto es para cada uno de nosotros. Estamos hablando del discipulado. ¿Qué se hace? Estemos con Dios, dejemos que el Espíritu nos purifica, vamos aprendiendo de todo, pero también hay que formarnos. Ahora, vamos a ir a lo que normalmente enseñaría en retiros de la renovación carismática. Pero no es carismático solamente eso, toda la iglesia es carismática. Esos dones y carismas se mueven en toda la iglesia universal de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todo el mundo, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, sobre la renovación carismática, claro que sí, pero también todos los movimientos. Entonces vamos a ver lo que normalmente instruiría en un curso de renovación.
¿Qué es lo que sucede entonces en el proceso de discipulado, de crecimiento? Vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 1. Y vamos a ver de los dones y carismas. Y en el versículo 6 de capítulo 12 de Romanos dice así: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar su mensaje, hagámoslos según la fe que tenemos. Y si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedica a la enseñanza, y el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedica a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeña su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Y lo más importante, versículo 9, ámanse sinceramente unos a otros. Palabra de Dios. Es decir, que muchas veces concentremos en esos dones y carismas o funciones que podemos ejercer, y en el proceso de discipulado se va discerniendo. Esta palabra es como que se va encontrando la verdad, se va encontrando la luz, y esto se hace en comunidad. Como que entre todos se va viendo las maneras que Dios quiere usar a cada uno. Hablando, por ejemplo, del servicio y de ese proceso de discipulado, te va a ir formando, ese momento de formación, acuérdate, de crecimiento, y se va aprendiendo en general de todo lo que he dicho hasta ese momento, pero muy precisamente se va creciendo en los dones y carismas que cada uno tiene. Por ejemplo, si uso las palabras misionero, evangelizador, predicador, maestro, catequista, si uso todos estos términos, ustedes pueden distinguir de cada uno lo que es. Muchas veces como que tomamos uno como si fuera a implicar a todos. Y cuando sentimos, bueno, yo no siento que Dios me está llamando, puede ser que no has atinado junto con tu comunidad, junto con tu grupo de oración, junto con tu párroco, junto con la iglesia, no has atinado exactamente en cuál área puedes servir al Señor. Pero mira, cada uno de lo que apenas mencioné, lo que es predicador, evangelizador, misionero, maestro, catequista y todo, tiene su esencial importancia al servicio de Dios y de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos los pueblos lleguen a tener vida en Jesucristo, como dice el documento en Aparecida. Dios necesita de todos nosotros, necesita nosotros que formamos su cuerpo, que vayamos atinando, viendo cuál es mi llamada, cuál es la cosa que Dios a mí me está llamando a hacer. Y por ejemplo, si Dios a ti te llama para ser predicador o evangelizador, predicador puede ser evangelizador o no, pero vamos a ir viendo ese servicio para la iglesia. Predicador es alguien que requiere mucho discipulado. ¿Acaso no, Dios, que me lo diga a mí? Muchísimos años de formación. En Carisma de Misiones forman sus predicadores por más de 8 años. Tienen que tomar curso tras curso, tras curso, tras curso, y 8 años, imagínate, nada menos. Es decir que el predicador tiene que estar formado primero como hijo de Dios, tiene que estar en ese proceso por muchos años de purificación y de preparación de parte del Espíritu Santo, no que no. Pero tiene que estar su tiempo también aprendiendo de la palabra de Dios, instruyéndose en la homilética, instruyéndose en mucho. Así que si sientes que es tu llamada de ser predicador, vaya a preguntar en tu diócesis, en tus grupos, a tu párroco, dónde es que puedes tomar un curso de formación para predicadores. Evangelizador. Evangelizador es una llamada, no es evangelista, no estoy metiéndome con los protestantes. La llamada de evangelizador es algo que todos estamos llamados a hacer. ¿Qué es lo que es la evangelización? Vayan y den testimonio de lo que han visto y han escuchado.
El que evangeliza, evangeliza en primer lugar desde su testimonio de vida y luego desde el aprendizaje de toda la riqueza de los documentos de la iglesia, de la vida de los santos, del catecismo de la iglesia y más que todo de la palabra de Dios. Evangelizador es alguien que siente hambre. Bueno, eso puedo hablar por experiencia porque en eso ando. ¿Qué es la llamada a la evangelización? Es alguien que siente la urgencia de sacar a los hijos de Dios que están perdidos, que están hundiéndose, que están enlodados, que están heridos, que están lastimados, que están batallados, que están en la oscuridad para acabar pronto, que están en las mismas llamas del fuego, atacados por Satanás. ¿Y qué es lo que hace el evangelizador? Con mucho amor y con toda la autoridad de Jesucristo y todo el poder del Espíritu Santo, es guiado para anunciarles la buena nueva, para darles esa palabra de Dios que hace cuenta que los arranca y que retoma lo que es de Dios, que retoma la propiedad de Dios y que los acerca otra vez a la iglesia. El evangelizador muchas veces tiene la tarea de ir entonces a personas que nunca van a la iglesia, a los cárceles, a las calles, y tiene como un don muy particular de lo cual hace que él tenga la palabra, la fuerza del Espíritu Santo, como para ir hablando y ablandando las vidas de esas personas que están perdidos y los acerca a la iglesia. Pero luego que los acercó a la iglesia, requiere de los otros dones y carismas puesto en acción. Estamos hablando de discipulado, de diferentes llamadas. No te vayas, vamos a ir a un corte, hay muchos que están llamando, después voy a leer los nombres si Dios me permite. Hay muchos que están entrando en los sorteos, así que te invito también. Únete con María Visión, te queremos mucho. Ahorita regresamos. Revestido solamente del amor. Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida en Jesucristo. Es lo que la iglesia está concentrándose en este año, pronunciado ahí en Brasil, en el documento de Aparecida. Nuestra iglesia pide que entremos así libremente en ese proceso de discipulado. Lo que estamos viendo es que aparte de vivir nuestro proceso de discipulado diariamente a solas con Dios en la iglesia, en los sacramentos, también vamos a ir encontrando, discerniendo con la comunidad que cada quien tiene diferentes dones y carismas. Lo que apenas leímos en Romanos capítulo 12, está diciendo en otras palabras, si tú has sido llamado para eso, hazlo bien. Y sobre todo, ámanse en el proceso. Resumido más o menos eso. Pero debemos como que aprender de las diferentes opciones de servicio dentro de la iglesia. Lo que estamos viendo en ese primer momento es como la llamada de la predicación, como es la formación de un predicador. Pero ya que el evangelizador también en el ejemplo que usamos, ya que acerca a las personas de regreso a la iglesia, este es lo que más me hace temblar, porque uno puede estar en ese momento de su vida en un retiro, en un congreso, predicándoles, evangelizándoles y regresan a la iglesia y ahí confiamos de que dentro de la iglesia van a recibir ese sostén, ese mantenimiento, si quieres llamarlo así, esa contención, ese apapacho, ese crecimiento. Es decir, que ahí entran todos los demás que estamos en el servicio. Entra él que tiene el don de pastoreo. A mí me encanta. Yo, en lo particular, es algo que poco el Señor me pide hacer. Pero yo conozco otros que sí son, wow, son increíbles en el don de pastoreo. Es decir, que con cada uno de las, si quieres llamarlo, ovejitas, como que se preocupe, está atento, está llamándolos, están orando por ellos, están como impulsándolos a llegar a la santidad, a convertirse en de oveja a pastor. Es decir, el trabajo del pastor es de ir llevando las ovejas a convertir, por la obra de Dios obviamente, en pastores ellos en otro momento de otras ovejas, y ahí sigue. No sé si ese lenguaje te queda cómodo, pero pues tal vez te da esa imagen de cuál es el proceso del don de ser como el pastor de una comunidad o de un grupo, o un líder de un grupo. También dentro de los carismas que ejercemos
o debemos ejercer en la iglesia, está el don como de ser maestro. Según en Romanos, lo que Pablo está aconsejando a la iglesia, fue Pablo, no yo, está diciendo que debe haber maestros. Y el maestro tiene un don muy particular de poder tomar una enseñanza. Aquí el programa de catecismo en las mañanas, wow, qué increíble. Realmente es un maestro, pues por excelencia, catequista, donde en el programa de catecismo va punto A, punto B, punto C, de tan claridad de que los que estamos escuchando esta enseñanza captamos y podemos incorporar inmediatamente ese mensaje en nuestras vidas. Es decir, donde predicador, evangelizador, pastor y también aquí maestro, pero hay tantos más servicios. Esto puede ser los que están como que al frente. Como aquí en María Visión ustedes me están mirando a mí, pero detrás de mí hay tantas personas que están haciendo posible esta labor. Están los camarógrafos, está Ulises ahí en la cabina, el productor. Están muchos trabajando en el sonido, en el mantenimiento de este lugar y también económicamente sosteniendo esta obra. Hay tantas personas que están con sus dones y carismas llevando a cabo esta obra. Es decir, no solamente el que esté enfrente es el que Dios está usando. Hay muchos, por ejemplo, hay uno aquí que quiero mucho, que con el simple hecho de que llego y me dice, ¿con qué te puedo servir? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Te acerco algo? Ese don de servicio, y hay los que lo tengan, y yo los aprecio mucho. Entonces, es decir que con lo que tú tienes, hazlo bien. Así, resumido todo, Romanos 12, con lo que Dios te ha pedido, hazlo bien. Si es lo tuyo, ayudar económicamente. Puede ser que no es tu don estar enfrente a un público o ni siquiera con las cámaras o con otras máquinas técnicas o la computadora o pues otros servicios, lector, ministro de la Eucaristía. Puede ser que no has encontrado eso, pero puedes servir al Señor desde la economía, desde el bolsillo. Sí, yo sé que te duele que te lo diga, pero Dios necesita de todos y de cada quien, que nosotros contribuyamos de lo poco o mucho que Dios nos ha dado. Servir al Señor en el discipulado también comienza desde tu bolsillo. Yo sé, eso sí te dolió. Dios está viendo en el proceso de discipulado hasta dónde tú vas a entregar. Entonces, bueno, ¿por qué no? Distribuye un poco por acá. Necesitamos de tus donativos aquí en María Visión y pueden ustedes ser parte de esa gran obra, no solamente con todo lo que he mencionado, pero también sirviéndonos en ese aspecto económico, sirviendo a la iglesia, sirviendo a Dios más que todo. Pero una llamada, y de lo cual extiendo una invitación de parte de María Visión. Hay un servicio que necesitamos convocar aquí en ese canal. Y quiero extender esa invitación a los que han sentido la llamada a la intercesión. Esto para mí es lo máximo y fundamental de cada ministerio. Y estamos convocando a los que quieren formar parte del equipo del Ministerio de Intercesión de María Visión. Si estás interesado y sientes inquieta, sientes que quieres saber más, llámanos aquí a María Visión y pon tu nombre en la lista, tu teléfono, tus datos, para formar parte del Ministerio de Intercesión del Canal Católico María Visión. Y eso puedes hacer desde el parte del mundo donde tú te encuentras. Y después vamos a explicar cómo. Hay muchos servicios entonces, muchas maneras que podemos servir al Señor, de los cuales he mencionado un poco. Hay muchos, hay administrativos, hay voluntarios que van y ayudan a los enfermos en los hospitales, que limpian a los que están sucios, que curan y vendan a los que están heridos. Hay tantos dones, pero el tema es de que dejarte en el discipulado en manos de Dios, pedirle al Espíritu Santo que te indica dónde, cuándo y cómo servir mejor al Señor. Ahora sí, vamos a regresar a San Mateo capítulo 10 y vamos a llegar al punto donde estamos viendo no solamente el proceso de discipulado, vamos a ver lo que es el enviado.
Aquí dice, Jesús llamó a los 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar a espíritus impuros y para curar toda clase de dolencias. Entonces, primero escogió Dios quién. Después dice en versículo 5, Jesús envió a los 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, siguiente punto. Después de haber sido llamado, preparado para algo, dado la autoridad de la iglesia y de Jesucristo mismo, te va a indicar dónde. ¿Se dan cuenta? No es que Dios no quería Samaria, no es que Dios no quería a esos otros pueblos, no es que solamente quería a Israel, es que tiene su orden de tiempos. Dios escoge dónde, cuándo, quién, y en ese momento estaba diciendo, vamos primero con el pueblo de Israel. Entonces, en que tú te sientes enviado a predicar a todo el mundo, puede ser. Pero espera hasta que la iglesia misma te confirme dónde, cuándo, en qué manera. Nunca se puede enviar solos. Necesitamos como ese ejército, ese esfuerzo, que es todo el ministerio y la iglesia misma diciendo, vamos a ir juntos acá. Sentimos que ese tiempo, ese momento que Dios ha ordenado, que ahí vamos a llegar, entonces vamos a llegar. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien sus enfermedades a los leprosos, expulsen a los demonios y ustedes recibirán gratis ese poder. No cobren tampoco por emplearlo. ¡Epa! ¿Cuántos de ustedes creen que nada más fueron los 12 que recibieron ese poder? No, hombre, ese poder ha sido derramado sobre toda la iglesia. El poder del Espíritu Santo ha sido generosamente derramado a los que están llamados entonces a actuar como Jesús actuaba, a hablar como Jesús actuaba, a orar como Jesús actuaba. ¿Y por qué no? A ir orando para que se sanen los enfermos, para que se curen de toda clase de enfermedad, para que se limpian, para que se quedan libres del poder del demonio. Es para todos y cada uno de nosotros. En otro programa vamos a ir profundizándonos en lo que es el enviado. Pero esa misma palabra tú puedes tomar e incorporarlo en tu propia vida. Que llega tal momento donde Jesús te va a decir, levántate, vaya y anuncia. Comparte de lo bueno que tú has recibido con tantos necesitados que están esperando recibirlo también. El mundo está muy oscuro y necesita que tú seas esta luz. Gracias por compartir ese programa con nosotros. Tengo un montón de llamadas, lo cual me da mucha pena no mencionar en el aire, pero quédense convencidos que sí voy a orar por cada uno y vamos a tenerlo presente en nuestras misas, en la hora santa, aquí frente al Santísimo de María Visión. Si no has llamado todavía hay chance, sigue llamándonos, pero estos son los que van a entrar en el sorteo. Entonces vamos a ver quién ganó los boletos para el siguiente desayuno de oración. Te queda lejos, así que vamos. Alma Edith Vallejo de Zapopan, Jalisco. Ganaste, mamita. Así que ven aquí al canal y recibe tus 2 boletos. ¿Quién ganó la enseñanza? De Roberto Arredondo, María Guadalupe Valencia de Zapopan, Jalisco. Y 5 imágenes de la Virgen. Va anónimo y no dejó datos. Ve qué pena, no hay que hacer eso, hay que dejarlo. Puedes poner ahí que no lo mencione en el aire con mucho gusto, pero ve, perdió la oportunidad de llevar esta imagen de la Virgen a su casa. Y Cristina Gutiérrez de Guadalajara, tú sí, lo puedes llevar. María Guadalupe González de Capilla de Guadalupe, también. Tenemos Esther Herrera de Guadalajara, Jalisco, ganaste una estampa. 2 más, a ver. Tenemos a Elba Isabel Campos de Zapopan y a José Antonio Dorazco de Zapopan. Yo también te saludo mucho, agradezco siempre, José, que me llamas y me animas en ese ministerio. Así que vamos a cerrar ese programa con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, haznos discípulos y misioneros según tu corazón. Hasta siempre. Me haces templo de la Santa Trinidad.